Bienvenidos en Contexto, soy Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a conversar sobre los procesos electorales en Venezuela, de qué manera se han llevado a cabo ahí y qué fraudes o indicios de fraude se han detectado que podrían estar siendo aplicados en nuestro país o que podrían haberse aplicado en nuestro país. Eso luego de una breve pausa. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y se encuentra con nosotros, como les adelantábamos, el señor Vilca Fernández, que ha sido preso político en Venezuela y nos iba a comentar justamente, si habrán visto la entrevista anterior, sobre la manera en la que se había desarrollado el fraude electoral en Venezuela particularmente y la estrategia que se había empleado ahí para, digamos, hacerse con los votos y que la democracia sea más que nada pues una formalidad, una mera formalidad en el proceso democrático. Gracias por estar con nosotros, señor Fernández. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, bastante preocupado por la situación actual del Perú, donde hemos evidenciado claramente cómo las instituciones están infiltradas, donde está demostrado que hay un fraude electoral y que además a estas alturas parece ser imposible el reconteo total de los votos porque fueron anulados ya las tarjetas, las cédulas ya no existen, solo están las actas, no hay, hemos visto que se ha venido exigiendo el registro electoral, que se entregue el padrón electoral, tampoco ha sido posible. Y esto nos va mostrando un patrón, ¿no?, de cómo funciona esta izquierda radical, que no solo es en el Perú, sino que viene produciéndose desde Venezuela del año 2000 en adelante, específicamente en el primer fraude electoral que tuvimos, que fue en el 2004 con el revocatorio a Hugo Chávez, y cómo desde las instituciones ha sido infiltrado todo el proceso y cómo a estas alturas nosotros después de 25 procesos electorales en 23 años ni siquiera hemos tenido el 100% del conteo de los votos. Siempre ha sido una tendencia irreversible. De acuerdo, y justamente por eso queremos que nos explique un poco la manera, digamos, en la que funciona el proceso electoral en Venezuela y, digamos, qué es lo que usted está viendo en similar o con el Perú, si es que hubiese algo, digamos. Bueno, lo primero es que hay que decir que una vez llegado el régimen chavista a Venezuela, cambió totalmente la forma electoral en Venezuela. En Venezuela las elecciones eran tal cual como acá en el Perú, eran manuales. Una vez llegado el régimen chavista al poder, cambió todos los poderes que eran autónomos, cambió la Constitución. Y una vez cambiados los poderes y cambiada la Constitución, cambió el proceso electoral y el método del proceso electoral y pasó a ser un método automático. Hoy en Venezuela el método electoral es automático, es a través de máquinas electorales. Entonces no hay mucho parecido a la hora de ejercer el voto, no hay parecido porque en Venezuela es automático y acá es manual. Pero sin embargo sí hay un parecido en todo lo que ha sido el proceso del conteo de los votos que son manuales, ¿no? En el conteo de los votos que son manuales, nosotros en Venezuela ahora, no se nos obliga. Le quería preguntar sobre la estrategia, digamos, que usted ha visto desplegada, porque sí hay tal vez semejanzas como las que usted describe, pero a la vez es distinto, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, el partido en poder es el que, digamos, ha aprovechado para manipular de una forma bastante drástica las elecciones y los procesos electorales. Mientras tanto, acá no existe esa condición. Que en ese sentido, digamos, ¿cómo pueden hacerse paralelos? Bueno, en el caso de Venezuela, el poder electoral está totalmente tomado por el partido de gobierno. Pero eso fue producto de la llegada al poder del chavismo. Una vez que llegó el chavismo al poder y cambió todas las instituciones, cambió la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, tuvo la capacidad con el 95% de los electos para realizar la constituyente, pudo entonces realizar la Constitución a la medida
del régimen que hoy tenemos en Venezuela. Y eso le permitió, una vez controlando el Poder Judicial, el Poder Legislativo, habiendo eliminado Congreso, habiendo eliminado Senado, le permitió elegir entonces el poder electoral. Ese poder electoral hoy es totalmente controlado en el 100% por el partido de gobierno, por el partido del régimen. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, quien fue presidente en el primer fraude electoral del 2004 del Consejo Nacional Electoral era Jorge Rodríguez. ¿Y quién fue Jorge Rodríguez? ¿O quién es Jorge Rodríguez? Pues Jorge Rodríguez, una vez salido de ser el presidente del Consejo Nacional Electoral, es colocado como vicepresidente de la República. ¿Quién elige en Venezuela al vicepresidente de la República? Lo elige, lo impone, lo pone y lo quita cuando quiere el presidente de la República. En este caso lo colocó Hugo Chávez Frías. Hoy es el presidente de la Asamblea del régimen. ¿Quién dirige la Asamblea del régimen? El partido de gobierno. ¿Quién la controla? Entonces, todos los funcionarios que han pasado por el Consejo Nacional Electoral y quienes son miembros del Consejo Nacional Electoral actualmente son actores políticos, cuando la ley habla de que no pueden pertenecer a partidos políticos ni pueden ser actores políticos, sino que tienen que ser personas neutrales. ¿Qué ocurre? La infiltración se produjo en las instituciones. ¿Qué está ocurriendo en el Perú? O qué hemos visto en los últimos días en el Perú, cómo funcionarios de la Junta Nacional Electoral tienen algún parentesco o alguna relación con la izquierda. E inclusive hemos visto cómo funcionarios que no se han retirado, han sido electos y no se han retirado de los cargos que obtenían. Igual ocurre en Venezuela. En Venezuela, para participar en un proceso electoral, si tienes algún cargo público, tienes que retirarte 6 meses antes. En Venezuela no ocurre eso, no se separan del cargo. Ahora, es importante decir, los rectores siempre han sido impuestos por el partido de gobierno. Es real. Eso es real. ¿Cómo descubrir los fraudes? Nosotros hay un equipo que se ha dedicado en Venezuela a descubrir fraude tras fraude en los últimos 25 procesos que han habido. Y yo le recomiendo a los matemáticos, a los estadísticos en el Perú, que busquen la ley Benford. La ley Benford es un mecanismo que ha sido utilizado para descubrir fraudes electorales ahora en el siglo XXI. Sería importante porque a través de esta ley es como se han venido demostrando no solo en Venezuela los fraudes, sino que en algunos otros procesos electorales del mundo se han podido demostrar estadísticamente cómo evidentemente las actas han sido adulteradas, cómo estadísticamente es imposible los resultados que se colocan en las actas. Ahora, lo que a mí me impresiona muchísimo que en el Perú las tarjetas electorales sean eliminadas sin terminar el proceso electoral. ¿Por qué? Porque tienen un proceso electoral que precisamente la palabra te lo dice, está en proceso, no ha culminado. El proceso electoral no culmina cuando el ciudadano ejerce su derecho al voto, ejerce el sufragio. El proceso electoral termina una vez anunciado el ganador del proceso. Mientras tanto no haya sido anunciado el ganador del proceso, de la elección, el proceso continúa. ¿Por qué continúa? Porque tienes que contabilizar los votos, porque tienes que llenar las actas y porque las partes tienen derecho a impugnar si no están de acuerdo con algo del proceso. De acuerdo. ¿Cómo tú le puedes dar claridad a un proceso? ¿Cómo tú puedes demostrar que un proceso es claro si no tienes la capacidad de demostrar lo que está en el acta? Y en este momento en el Perú no hay forma de demostrar lo que está en el acta porque las cédulas electorales no existen. Pero además, la otra forma es mostrando el padrón electoral, y es aquí donde hay la similitud total con Venezuela en este proceso electoral. Entremos, señor Fernández, de acuerdo, entremos en ese punto justamente después de una breve pausa en estos momentos, y digamos, sigamos hablando de la importancia de los padrones electorales luego de la pausa, y además de lo que ocurre usualmente con los opositores políticos, ¿cierto?, de regímenes que, por ejemplo, el venezolano, y lo que podría ser, digamos, el destino de Keiko Fujimori luego de eso. Pausa y volvemos con ello.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos conversando un poco con el señor Vilca Fernández sobre lo que había ocurrido en Venezuela, el fraude, particularmente la manera en la que se llevan ahí los procesos electorales y, digamos, las similitudes, algunas que se han encontrado con nuestro proceso reciente, aquí tanto en primera como en segunda vuelta, y de la dificultad que existe para comprobar, digamos, si es que hubo fraude o no, por la manera en la que está estructurada nuestro sistema electoral, ya que no se pueden ver los votos, sino que quedan las actas, y si se ha hecho algún tipo de jugada justamente entre estos dos elementos del proceso electoral, no hay mucha manera de revisarlo, y más bien lo que se tendría que hacer es ir a los padrones. Y además yo quería preguntarle al señor Vilca Fernández, digamos, ¿cuáles suelen ser los destinos de los opositores políticos en un régimen como el de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez? Adelante, señor Fernández. Sí, te explicaba en el segmento anterior el tema de cómo demostrar que un proceso ha sido transparente y que ayude a la estabilidad política del país. Una vez en el Perú, que no existe ya las cédulas electorales, fueron destruidas, algo que no tiene ni pie ni cabeza, pasamos al padrón electoral. El padrón electoral debe ser abierto al 100%. En Venezuela no ha sido posible en los últimos 20 años poder auditar el padrón electoral, en el que votan no solo quienes están inscritos, no solo los venezolanos, sino que los extranjeros también han tenido acceso a votar en el país. Pero no solo eso, sino que votan los muertos. Nosotros tenemos fallecidos de 50 años que han participado en el proceso electoral y han votado. Ahora, ¿cómo es posible verificar realmente si esto ha ocurrido o no? Con la apertura, entregando el padrón electoral a las partes y al país. Si tú logras que el 100% del padrón electoral sea auditado y lo comparas con los cuadernos electorales, podrías verificar que voto a voto de quienes participaron sean las personas que ahí dicen ser. Y que de esa cantidad de votos tienes que verificarla al 100% con los que están en las actas especificados. Así podrías lograr de una u otra manera demostrar la transparencia o el fraude si fue cometido. No es posible determinar el contenido de las actas producto que las cédulas fueron destruidas, pero estadísticamente hay actas que no concuerdan y que ahí los matemáticos y los estadistas podrán explicarlo mucho mejor, y por eso recomiendo la ley Benfo para explicar este proceso. Ahora, en Venezuela, les decía, nunca hemos podido auditar al 100% del proceso. De 127 máquinas auditables, solo le permitieron a la oposición auditar 27 máquinas. Las auditorías de las máquinas nunca han sido elegidas al azar. Siempre ha sido el CNE quien ha determinado cuáles son las máquinas que son auditables. Entonces, eso te demuestra que el proceso no es transparente. Y hasta estas alturas, como le digo, no tenemos el 100% de los resultados en un proceso electoral. Siempre la cifra definitiva es con un resultado irreversible, el ganador es tal. Y ahí se queda. Nunca nos dan el 100% de la cifra. Nunca ha sido posible auditar el padrón electoral. Pero además, o quienes conforman el Consejo Nacional Electoral son del partido de gobierno. ¿Cuál es el futuro de la dirigencia política en el Perú? Eso va a depender, en definitiva, de la capacidad que tenga el Perú de defender su proceso electoral, su democracia y su libertad. En Venezuela, la oposición pasó a ser una oposición perseguida, una oposición destruida, una oposición dividida, precisamente por el régimen dictatorial. Hoy todo aquel que se enfrente a las políticas criminales, a las políticas sistemáticas de violación de derechos humanos en Venezuela, es perseguido, es encarcelado, es obligado al exilio, es desterrado o, por último, en el peor de los casos, es asesinado, como ocurrió con el capitán Acosta Arévalo, que fue asesinado a través de la tortura, o el concejal político que fue lanzado del piso 10 del edificio del SEBIN de la Policía Política del régimen y fue asesinado. Entonces, la preocupación en el Perú es grande. ¿Por qué? Por algunas razones. Porque hemos visto que ya hay persecución, que ya hay discursos muy radicales por parte de esta izquierda radical en contra de los medios de comunicación,
en contra de la dirigencia política, en contra de quienes de una u otra manera hemos venido alertando lo que significa que esta izquierda radical tome el poder. Hoy yo les puedo decir claramente, con lo poco que he podido estudiar el proceso electoral en el Perú y comparando con otros procesos electorales, no solo el de Venezuela, sino en la región, que hay un fraude electoral. En el Perú hay un fraude electoral, hay un robo claro de las elecciones, y que lo más transparente o lo correcto que debería ser no solo la Junta Nacional Electoral, si bien es cierto, no puede, para buscar, necesitamos la estabilidad política en el país, lo correcto sería que se repita el proceso electoral. Eso sería lo correcto. O que evidentemente... Ahora, sí, escucho. Sí, de acuerdo con digamos, el análisis que está realizando. Hay todo un tema ahí que se tiene que revisar y que, claro, en el contexto actual además no se puede, y hay ciertas instituciones pues que dentro de todo están cumpliendo la ley, digámoslo así. Ahora, más allá de esto, digamos, tomando en consideración el contexto actual, ¿qué se puede aprender de la oposición venezolana, cierto? Que dentro de todo se ha demorado en armarse una buena cantidad de tiempo. ¿Y qué podría aprender más bien la oposición peruana en estos casos? Mira, está demostrado desde el primer momento o desde antes que terminara el proceso electoral aquí en el Perú, que la izquierda radical es fundamentalista, no cree en las instituciones. Y ha venido presionando a la Junta Nacional Electoral, ha venido dándose ganadora ante el mundo, incluso antes que terminara el proceso. Eso es un elemento preocupante, porque ha sido amenazante y porque ha sido claramente, ha generado una tendencia que no es así, ¿no? Lo otro, ¿qué hay que aprender de la oposición venezolana? Bueno, que debe haber una unidad real. En el Perú, los sectores políticos, los sectores democráticos deben de tener una unidad real de lo que significa enfrentar a esta izquierda radical y enfrentar posiblemente quienes quieren acabar con la democracia. Aprender e ir más allá de los partidos. La política no puede, o la lucha por la libertad y por la democracia, no puede estancarse nada más en los partidos políticos. Y el país no puede dejarle la responsabilidad netamente a los partidos políticos. Tiene que ser una unidad en todos los sectores, desde abajo hasta arriba. Tiene que ser una unidad real que defienda la democracia, que defienda las libertades y que pueda fortalecer las instituciones además del país. Lo otro es la humildad. Los políticos tienen que aprender a ser más humildes y tienen que aprender a dejarse ayudar y tienen que abrir el compás y la participación. Eso en Venezuela no ha ocurrido. Y tenemos una oposición bastante dividida que a estas alturas no permite todavía que se le pueda derrocar a la dictadura. Lo otro es el presente y el futuro del Perú está en juego. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Cómo defender y cómo garantizar ese futuro? Bueno, tiene que ser en el presente. Y ese presente depende de la capacidad que tenga la oposición política o la dirigencia política democrática de sentarse a conversar y de lograr una coalición nacional para defender no solo este proceso electoral, sino para defender la democracia, para el fortalecimiento de las instituciones, para defender el futuro. No se trata de Keiko Fujimori, se trata del futuro de todos los peruanos. Y eso hay que entenderlo. No se trata de que le están robando. ¿Dónde están robando las elecciones a Keiko Fujimori? Le están robando la democracia al Perú, le están robando la libertad al Perú, le están robando las posibilidades de tener unas instituciones sólidas, de tener unas instituciones confiables. Si llegase a perpetuarse el fraude en el Perú, o si llegase a instalarse un presidente en estos momentos, producto de toda esta coyuntura que ha habido, hay confiabilidad real en este momento en la Junta Nacional Electoral, hay confiabilidad real en las instituciones. ¿Cuál es la estabilidad política que le espera al Perú con un presidente bajo estas condiciones que hoy tenemos, donde más de la mitad del país está cantando el fraude y no cree que el proceso electoral haya sido limpio? Entonces hay que rectificar, y rectificar es de sabio. Hay que llamar a la unidad.
Hay que llamar al fortalecimiento y evidentemente hay que pedirle a la comunidad internacional que intervenga, que audite el proceso y que pueda haber claridad y transparencia. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Vamos a estar entonces a tanto y atentos a todo lo que pueda ocurrir y a aprender, esperemos, de las experiencias de nuestros pares en la región y bueno, que en efecto pues haya la unión necesaria de parte de la sociedad civil, de los políticos, para contener los avances contra las instituciones que de alguna forma han fundamentado, para la redundancia, el crecimiento y la prosperidad de los últimos 20 años del país. Muchísimas gracias, señor Fernández. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con el final del programa. Estamos de vuelta aquí con la parte final del programa, las conclusiones, la reflexión final y como lo hemos visto, la manera en la que se ha estructurado nuestro proceso electoral impide de alguna forma que haya un reconteo, una revisión, una forma más transparente de llegar a los votos y a la expresión democrática de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, aún dentro de esta configuración existen mecanismos para llegar a la verdad que podrían implementarse si es que se requiere más transparencia, si es que se requiere y se pueden auditar de alguna forma las actas y que podrían llevarse a cabo con el padrón en general, que permitirían cotejar las firmas y evitar, digamos, las suspicacias de un porcentaje muy fuerte de la población, donde recordemos hay un porcentaje de más de 60% de personas que consideran que ha habido fraude de algún tipo en estas últimas elecciones según las últimas encuestas. Y esto, además, genera, digamos, la suspicacia y los miedos de que se repliquen situaciones como las que se han tenido en Bolivia o en Venezuela. Y claro está, para eso es necesario, además, tener instituciones fuertes que se respeten y que sean además respetadas y sean legítimas para todos los peruanos. Con eso nos despedimos a esta hora. No se olvide seguirnos en YouTube, solo tiene que poner en contexto en el buscador y nos va a encontrar. Tenemos de todo, tenemos sobre la coyuntura actual, como también tenemos sobre biología, pandemia, deportes, lo que se le ocurra en realidad, ahí lo va a encontrar. Nos vemos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.